puedo buscar esa matriz de equivalencia. La matriz de equivalencia que me permita transformar la matriz A directamente en la matriz triangular. Y esa matriz de equivalencia no es más que el producto de matrices elementales. ¿Sí? Producto de matrices elementales. Eso es lo que hemos plasmado en este concepto de la forma escalonada por filas y la forma escalonada reducida por filas. La forma escalonada por filas tiene esta forma. No exige nada respecto de lo que se llaman los elementos pivotes. Pueden ser cualquier número, pero tiene que ser distinto de cero. Y tiene que estar siempre a la derecha del anterior, porque tiene que garantizar esta forma de escalera descendente. Descendente, ¿sí? Entonces, debajo de esa estructura de la escalera, todos los elementos deben ser ceros obligatoriamente. A eso se llama una forma escalonada por filas. Y siempre deben ser desarrolladas operaciones sobre las filas, operaciones elementales sobre las filas, ¿eh? Con ese objetivo. Luego tenemos la otra forma, que es la forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida sí tiene una condición. Tiene que tener la forma de escalera descendente, debajo del siempre por ser escalonada, todo cero, y para ser reducida, los pivotes tienen que ser unos. Y también por encima de los unos deben ser todos ceros. ¿Eh? Esa es la restricción. Entonces, cuando hablamos de la forma escalonada, estamos hablando de una forma. Pueden existir muchas formas para la misma matriz escalonada, porque va a depender de estos pivotes. ¿Sí? Dependiendo de qué operaciones he hecho, voy a tener distintas configuraciones de valores posibles en los pivotes. En cambio, cuando hablo en la forma escalonada reducida, estoy hablando de una sola y única para la matriz que se está analizando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo estoy transformando a través de operaciones correspondientes cada columna en sus vectores canónicos. ¿Qué son los vectores canónicos? Columna son vectores o columnas donde todos los elementos son ceros, excepto uno de ellos, que siempre es un 1. Entonces, cuando busco esta estructura para una matriz dada cualquiera, ella es única, cualquiera que haya sido el camino que haya optado para calcular esta forma. ¿De acuerdo? Lo importante acá son el concepto de los vectores canónicos. Está dado en función de esos vectores columna canónicos, por eso que algunas veces esta forma escalonada reducida por filas se llama la forma canónica de la matriz. ¿Está bien? La persona que hizo la pregunta, ¿llegó a comprender? Muy bien, no se ha manifestado, se ha debido dormir. Aquí tengo un ejemplo. Estoy partiendo de esta matriz, y quiero justamente una forma escalonada y luego la forma escalonada reducida por filas de esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto acá? Hemos visto de que la primera fila, porque siempre voy a partir desde la primera fila analizando para poder concluir si es o no una forma escalonada. Entonces, la primera fila, el primer elemento es este 3. Si yo hago operaciones considerando este elemento pivote como 3, voy a tener que convertir todos los elementos que están debajo de él en ceros. ¿Sí? Entonces, puedo hacer en ese sentido, pero
¿Qué es lo que voy a ver después de eso? Voy a ver que van a existir siempre elementos, estos elementos van a continuar inactivos porque no van a cambiar, porque a estos ceros no les van a permitir trabajar. Entonces, o al inicio o a lo largo del trabajo voy a necesitar hacer siempre una permutación con la primera fila. Estoy hablando de eso. Entonces, según la reglita de determinación de la forma escalonada, debo garantizar el primer elemento siempre distinto de cero en la primera fila y esté bien a la izquierda del resto. Entonces, si en la primera columna hay muchos ceros y existe alguno distinto de cero, voy a hacer la permutación de esa fila correspondiente al elemento distinto de cero en la primera columna con la primera fila. Y aquí hice justamente la permutación entre las filas 1 y 3. Pude haber hecho entre la 1 y la 4. Por eso les digo que la forma escalonada puede generar formas distintas o matrices con elementos distintos. Pero estamos hablando de una matriz equivalente. ¿De acuerdo? Muy bien, se ha aplicado esas operaciones elementales y en ello quiero llamar que la tercera operación elemental, que es de sumar a una fila otra previamente multiplicada por un escalar distinto de cero, se utiliza en la mayoría de los casos para convertir elementos de una determinada columna en ceros, especialmente de la columna del elemento pivot. Del elemento pivot. Entonces, con ese elemento pivot puedo hacer las operaciones elementales para garantizar que debajo de él todos los elementos sean ceros. Al realizar esas operaciones sucesivas, llego a esta condición, que es la condición definida para el concepto de forma escalonada por filas. Está pidiendo una forma escalonada, entonces ya he cubierto esa exigencia de la primera parte del enunciado del ejercicio. Para conseguir la forma escalonada reducida, puedo partir desde el inicio o puedo partir desde esta parte intermedia para cumplir las exigencias de la condición de escalonada reducida. La condición de la escalonada reducida es de que todos los peldaños de esta forma escalonada deben ser unos y luego los que están por encima de ellos también deben ser ceros. Entonces, esas operaciones se han realizado a partir de esa forma escalonada. Para la primera fila he dividido o he multiplicado toda la fila por 1/3 y de esa manera se garantiza el 1 y tengo el primer vector canónico. Lo mismo hago con estas otras operaciones. He dicho de que se pueden hacer operaciones intercaladas de tal manera que podamos ahorrar un poco de trabajo de estar reescribiendo matrices a cada momento. Entonces, este -1 para ser convertido en 1 era necesario multiplicar por -1 toda la fila, pero antes de multiplicar y después hacer la operación elemental, prefiero hacer primero esta operación con esta estructura y al final recién cambiar el signo toda la fila. Lo mismo en este caso, este 3 tiene que ser convertido en 1, debe ser multiplicada toda la fila por 1/3. Pero si yo hago primero esto y luego el otro, voy a tener otra operación elemental que realizar y no esta. Entonces, primero hago para convertir este elemento en 0 y luego multiplico toda la fila y tengo esta forma escalonada reducida por filas. Hay 3 vectores canónicos distintos, hay 3 filas distintas, ¿sí? Y una cuarta fila lleno de ceros.
les había dado esta tarea de buscar una matriz mayor a 4×4 y aplicando operaciones elementales sobre las filas, hallar una forma escalonada y la forma escalonada reducida, que deberían de enviarlo en PDF al correo electrónico que se ha definido para ustedes, para la materia específica. Ahí está hasta donde habíamos quedado la semana pasada. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, no hay preguntas. Ahora voy a pasar a este concepto que está relacionada con el concepto de forma escalonada reducida. El rango de una matriz. Rango de una matriz. Se define como el número de vectores, es un número de vectores fila o vectores columna, o sea, número de filas o número de columnas de la matriz que cumplen esta definición que vamos a verlo cuando estemos viendo espacios vectoriales. Está relacionada con el concepto de dependencia o independencia de información contenida en las filas y en las columnas de una matriz. Aquí estoy colocando de manera específica. Es equivalente a las siguientes afirmaciones. Número de vectores columna canónicos distintos en la forma escalonada reducida. O también número de filas distintos de 0 en la forma escalonada reducida por filas. Si desconozco qué es un vector canónico, yo creo que no van a desconocer esto. Número de filas distintas de 0 en la forma, siempre en la forma escalonada reducida. En la forma escalonada reducida. ¿Cuál es la propiedad? Si yo tengo una matriz de tamaño m por n, cualquiera, entonces el rango de esa matriz va a ser siempre menor o igual al mínimo entre el número de filas y el número de columnas de la matriz. El mínimo, o sea, el menor entre estos dos números que definen el tamaño de la matriz. Eso estamos llamando el rango máximo. Por ejemplo, si yo tengo una matriz 4×5, el menor entre 4 y 5 es 4. Por tanto, el rango de esa matriz 4×5 será menor o igual a 4. Quiere decir, puede ser 4, 3, 2 o 1. Estamos hablando de eso. O sea, se establece el rango máximo de una matriz como el mínimo entre el número de filas y el número de columnas. El rango máximo es 4. El rango de A es menor o igual a 4. Menor o igual a 4. ¿De acuerdo? En la matriz que nosotros hemos utilizado para el ejemplo, en esta matriz, si esta es su forma escalonada reducida, número de vectores canónicos son 1, 2, 3, distintos. Pueden en algunas formas repetirse estos vectores, pero no cumple con la condición de ser distintos. Estamos hablando del número de vectores canónicos distintos en la forma escalonada reducida. O el número de filas distintas de 0. Hay 3 filas distintas de 0. Hay una fila que es igual a 0. Esta fila de 0 significa que está en la matriz original, esta fila está conteniendo información redundante, o sea, información que yo puedo conseguir manipulando las filas 1, 2 y 3 de esta forma escalonada.
O en términos de columnas, estoy con 3 columnas que contienen toda la información de la matriz. Estas 2 columnas sobrantes son columnas redundantes, o sea que la información se puede obtener con, con la información contenida en esas 3 primeras columnas. A eso va el concepto de dependencia e independencia lineal. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Para simplificar los cálculos a papel y lápiz, estoy hablando a papel y lápiz, existe un algoritmo que es conocida como la regla de rectángulo. La regla de rectángulo. Sirve para convertir una columna de una matriz en un vector canónico utilizando operaciones elementales sobre las filas de la matriz. O sea, estoy hablando de todas las operaciones elementales que se han tenido que realizar para convertir este elemento que era 3, ¿sí? Este elemento que era 3 en su forma canónica. Este elemento que era -1, las operaciones elementales que se han de realizar para convertirlo en su forma canónica, es decir, en la forma del 1, 0, 0, 0. A esa reglita se conoce como la reglita del rectángulo, que es un resumen, un algoritmo que resume todas esas operaciones. ¿En qué consiste? Para la columna que yo quiero transformar en vector canónico, debo elegir primero un elemento distinto de 0. A ese elemento distinto de 0 lo voy a llamar pivot. ¿De acuerdo? En la columna que yo quiero trabajar, quiero convertirla esa columna en un vector canónico, voy a elegir el elemento pivot, es el elemento que se va a convertir en 1 y el resto se va a convertir en 0. Entonces el elemento pivot va a depender dónde voy a considerarlo en función de lo que yo quiero hacer con esa matriz. Para la matriz equivalente, es decir, para la matriz que resultará después de aplicar las operaciones elementales, tiene la siguiente configuración. Toda la fila del elemento pivot dividido por el pivot. Como es un elemento distinto de 0, entonces voy a dividir esa fila de ese pivot por ese mismo valor. De esta manera se convierte el pivot en 1. El pivot se convierte en 1. Luego, los elementos de la columna del pivot los completamos de 0. Con esa operación estoy identificando la columna canónica, la columna en su forma canónica. Todos los elementos 0, excepto uno de ellos, que es 1, que es fruto de la transformación del elemento pivot. El resto de los elementos que faltan en la matriz equivalente final deben ser completados utilizando este algoritmo. Por eso se llama la reglita del rectángulo. Está definida la situación de que nosotros tenemos el elemento pivot y el elemento a transformar que no está ni en la fila ni en la columna del pivot. Estos dos elementos definen un rectángulo con un elemento particular de la fila del pivot y un elemento particular de la columna del pivot. Definen un rectángulo. No interesa quiénes estén en esta parte central. ¿De acuerdo? Entonces, para simplificar la fórmula, voy a llamar P el pivot, T el elemento a transformar, F el elemento de la fila del pivot
y C, el elemento de la columna del pivot que forman los vértices del rectángulo. Si defino por T' el elemento transformado que va a ocupar la misma posición de este elemento en la matriz equivalente, entonces ese elemento transformado se calcula a través de esta fórmula. Es una fórmula idéntica a la regla de 3. El elemento transformado es el elemento a transformar menos el producto de la contradiagonal. La diagonal está formada por el pivot y el elemento a transformar. La contradiagonal por los elementos de la fila y de la columna del pivot, dividido sobre el pivot. Entonces, como tengo que hacer una división por el pivot, entonces el elemento que voy a elegir como pivot debe ser, por lo general, un 1, si es que existe, en la estructura que estamos queriendo transformar en su forma canónica. ¿De acuerdo? Luego, otra cosa importante, si nosotros tenemos el elemento de la columna al que pertenece el elemento a transformar 0, ¿sí? Si es 0 esto, entonces cualquier elemento a transformar que está en la misma fila no va a cambiar. ¿Por qué? 0 por cualquier f es 0. Por tanto, este término no influye y tendría que el elemento transformado es el mismo que el elemento a transformar. ¿De acuerdo? Si el C es 0, cualquier elemento de esa fila del elemento a transformar donde se encuentre el elemento de la columna del pivot 0 no va a sufrir alteración. O sea que puedo copiar igualito para la matriz equivalente. Lo mismo respecto del elemento F. Si en la fila del pivot hay ceros, otra vez este producto no es 0, por consiguiente, todos los elementos que están en la columna del elemento a transformar, donde en la fila del pivot es 0, no va a cambiar. ¿Sí? Van a seguir siendo iguales. Entonces, esta reglita mnemotécnica me permite esas facilidades. Voy a aplicar esta reglita a la matriz que he utilizado para hallar la forma escalonada reducida, a esta misma matriz. ¿Sí? Solamente que voy a ir con este objetivo de encontrar esto. Encontrar esto significa buscar siempre por columnas, ¿sí?, un pivot para que yo pueda luego ordenar y tener la forma escalonada reducida. Entonces acá voy a buscar un pivot en la primera columna. He adoptado este 3 como pivot. Entonces, la fila y la columna del pivot tienen que ser, 1, la fila dividida por 3. Estoy dividiendo todo por 3. Y la columna completo de ceros. Y ahí se forma el primer vector canónico. ¿Sí? Luego, el resto de los elementos debo completar con la reglita del rectángulo. Aquí estoy viendo que existen ceros en la columna del pivot. Por tanto, estas filas permanecen igual, no cambian. No cambian. Esta también no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Luego veo en la fila del pivot un 0. Quiere decir que toda la columna no va a cambiar y puedo transcribirlo de manera normal. Los únicos que cambian son estos elementos que están acá. Entonces, el 3 se tiene que transformar en algo
la reglita dice 3 menos el producto de estos dos que forman el rectángulo dividido sobre el pivot. 3 menos 3 por 4 sobre 3. ¿Por qué? Porque estoy con estos 4 elementos formando el rectángulo. Aquí está la diagonal entre el pivot y el elemento a transformar. Aquí está el elemento F, el elemento C. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da? Se simplifica el 3, 3 menos 4, menos 1. Aquí está el menos 1. Lo mismo con este 1. Ahora el rectángulo está formado por el pivot, este 1. Los otros vértices, este menos 2 y este 3. Entonces tendría 1 menos 3 por menos 2 sobre 3. 1 menos 3 por menos 2 sobre 3. Hago las simplificaciones y hago el cálculo. El valor es 3 que está ocupando esta posición. Y así sucesivamente. Luego paso a la siguiente columna. A la siguiente columna, como estoy buscando la forma escalonada reducida, entonces el pivot que voy a elegir ya no debe estar ni en la fila ni en la columna del pivot anterior. Tiene que estar en otra fila y en otra columna. Entonces estamos haciendo obligatoriamente para la segunda columna, los candidatos son cualquiera de estos dos menos uno. He trabajado con esto, entonces una vez que voy a definir la forma equivalente, la fila divido por el pivot. Es multiplicar por menos 1, cambia de signo todo. La columna completo de ceros. Ahora analizo la fila y la columna del pivot para ver si existen ceros. Aquí en la columna del pivot hay este cero. Toda la primera fila no cambia. Luego en la fila del pivot hay este cero. Toda esta columna tampoco cambia. Tampoco cambia esta columna. ¿Sí? Tampoco cambia esta columna. Los únicos que cambian son estos 4 elementos. La misma reglita, menos 1, menos 4 tercios por 1 sobre menos 1. Menos 1, menos 4 tercios por 1 sobre menos 1. Los signos se cancelan, simplifico y tengo el valor correspondiente. El 0, ¿en qué se transforma? 0 menos 4 tercios por menos 2 sobre menos 1. Entonces, menos 8 tercios. Lo mismo para este 3, lo mismo para este menos 1. Muy bien, sigo avanzando ahora por columna. A la tercera columna voy a escoger un elemento distinto de 0, que va a ser el pivot, y que no esté ni en las filas ni en las columnas del pivot anterior. Entonces, como están las dos primeras, en esta tercera columna tengo como candidatos a este 3 o a este 8-3, cualquiera de los dos. He trabajado con esto de la cuarta fila, entonces he dividido toda la fila por el pivot y he completado la columna con ceros. Lo mismo que en el análisis anterior, en esta fila hay estos dos ceros, estas dos columnas no cambian, su forma canónica no cambia. ¿Sí? Luego, no hay otro cero en la fila, en la columna hay este cero, toda esta fila no cambia, por tanto, esta puede ser completada. Los únicos que cambian son estos elementos. Estamos hablando de estos dos elementos. 1/8 menos 2 tercios por 2 sobre 3. ¿Qué es lo que da? Da 7/9. Luego, menos 3/8 menos 1 por menos 2 tercios sobre 3.
Pues tendríamos novenos y tendríamos, simplificando, genera este resultado de menos 22 novenos. Muy bien, si yo paso a la cuarta columna y quiero transformarlo en vector canónico, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a observar que se ha tomado en la segunda, la tercera y la cuarta, y opción para buscar alguna forma reducida es de que sea en la primera fila, pero como todos son ceros ya no puedo hacer. Entonces, para rescatar la forma escalonada reducida, lo único que tengo que hacer es ordenar en función del 1 en primera columna, sea primera fila. El 1 en segunda columna debe ser segunda fila. El 1 en tercera columna debe ser tercera fila. Y el otro se convierte en la fila de ceros. Y ahí estamos hablando de la misma forma escalonada reducida que habíamos calculado con las operaciones. Esa es otra herramienta que yo quiero que ustedes conozcan de la posibilidad de poder elegir para calcular cualquier forma escalonada reducida por filas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver qué horas son. Hora de almuerzo, 12 en punto. Tenemos todavía una hora académica. Ahí, una pregunta. En la matriz número 4, en la columna número 3, ¿por qué lo puso 0, 0, 0? ¿Inge, me escucha? Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, Inge, A ver, ¿cuál es? Muy En la bien. matriz número 4, en la columna número 3, lo puso 0, 0. Esa parte no la entendí, Inge. En la columna 3, Sí. esta de acá, No, en la de abajo a la izquierda. esta. Sí. He salido de este pivot, he tomado este pivot, entonces, que es, la reglita dice, toda la fila divido por el pivot. 0 sobre cualquier número es 0, 3 sobre 3 es 1, 2 sobre 3 es 2 tercios, 1 sobre 3 es 1 tercio. Luego completo de ceros toda la fila, perdón, toda la columna. Entonces queda esta forma. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que ocurre?
voy a analizar en la fila del pivot quiénes son ceros. Aquí son ceros esto. Quiere decir que todas estas columnas no van a cambiar, transcribo directamente. Luego, en la columna del pivot, si hay algún cero, aquí hay un cero, entonces toda esta fila no cambia. Estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son las filas que cambian? Son las que están con este valor, por ejemplo. Este 2, ¿en qué se transforma? 2 menos 2 por 3 sobre 3. Entonces, 2 menos 2 es 0. Este 1, ¿en qué se transforma? 1 menos 1 por 3 sobre 3. El 3 con el 3 se simplifica. 1 menos 1, 0. Entonces, la reglita está garantizando que esto también son ceros. ¿Sí? Como ya no existen más pivots posibles, entonces si yo quiero buscar la forma escalonada reducida, lo único que tengo que hacer es ordenar. El 1 en la primera columna se va a la primera fila, el 1 en la segunda columna se va como segunda fila, en la tercera columna como tercera fila y el último resta al final. ¿De acuerdo? Ahora quiero que vos me has preguntado, me dictes la matriz que has utilizado para tu tarea y vamos a trabajar con esa matriz. Supuestamente es una matriz A. Me dictan por fila. 2 2 menos 1, menos 1, 3, 3, 0, menos 2. menos 2. La siguiente fila. 0, 2, menos 1, menos 3, 1. Muy bien. Segunda, tercera. 1, 4, menos 2, 1 y 0. 0. 0, 1, 0, 2, menos 1. Menos. Gracias. Vamos a buscar la forma escalonada reducida por filas de esta matriz y voy a utilizar este algoritmo del pivote, del rectángulo. Entonces voy a seleccionar un pivote en la primera columna, cualquiera de estos dos. Como la fórmula dice que debo dividir por el pivote, entonces si en la columna hay un 1, el pivot cuando es divisor 1 ya no se hace fracción, se convierte simplemente en un producto y es mucho más sencillo el cálculo. Entonces, por esa razón, por ejemplo, acá yo voy a elegir este pivot. ¿Sí? Entonces, cuando he elegido ese pivot, yo tengo la fila, voy a dividir por el pivot. Como es 1, no va a cambiar toda la fila, va a quedar la misma. Luego la columna completo de ceros. No interesa quiénes estén en la columna del pivot elegido. Y aquí tengo entonces la matriz. ¿De acuerdo? Ahora analizo la fila y la columna del pivot. Entonces aquí ustedes ven de que existe un cero. Si existe un cero, toda esta fila no va a cambiar. Tampoco esta fila no va a cambiar. Y aquí en la columna hay un cero, tampoco esta columna va a cambiar. Entonces, todos esos elementos que pertenecen, que están donde existen ceros en la fila o en la columna del pivot, no cambian.
van a seguir siendo, por ejemplo, acá tengo un 2, tengo un -1, tengo un -3 y tengo un 1. Luego acá tengo un 1, un 0, un 2, un -1. Y en esta tengo un -2. Entonces, ¿quiénes faltan? Simplemente estos tres elementos que están en esta parte, que corresponden a estos tres elementos. Estos son los futuros T. ¿Eh? Esos vienen a ser los futuros T en el algoritmo. Entonces, ¿en qué se transforma el -1? Esto es el P, esto es el T, esto es el C y este es el F. Siempre voy a identificar 4 elementos. Esos 4 elementos están definidos por esta tupla. ¿Sí? Esta dupla define los dos vértices y los correspondientes vértices están en la fila y en la columna del pivote. Entonces tendré -1 menos 2 por 4 sobre 1. O sea, -1 menos 8, ¿cuánto da? Yo tengo ya la experiencia de enfocar los 4 números y hacer la operación aritmética del producto y la suma de manera mental. ¿Sí? Entonces, aquí estoy hablando de -1, -8, -9. ¿Por qué no divido por el que el pivote es 1? Ahora, este 3, ¿en qué se transforma? El T se está trasladando acá, el C no va a cambiar, el F se traslada acá. Entonces tendría 3 menos 2 por -2 sobre 1. Entonces el menos con este menos se va y es 3 más 4, 7. ¿El 0 en qué se transforma? El 0 se transforma en 0 menos 2 por 1 sobre 1. Menos 2 más 0, menos 2. Y con eso está cerrada la secuencia de operaciones que garantizan este vector canónico. ¿De acuerdo? Paso ahora a analizar la segunda columna. En la segunda columna tengo la opción del 2, del -9 y también este 1 que no está en la fila del pivote anterior. Entonces, por comodidad y por facilidad de cálculo, voy a considerar ese elemento como el pivote. Entonces, va a generar una matriz equivalente donde la última fila, al dividir por 1, 1 sobre 1 sigue siendo 1, 0 sobre 1 sigue siendo 0, 2 sobre 1 sigue siendo 2, menos 1 sobre 1 sigue siendo -1. Y completo de ceros. Esta y esta. Toda la fila, toda la columna. Esa es de manera inicial. Entonces, voy a analizar en esta matriz los ceros sobre la fila. Aquí hay un 0, aquí hay otro 0, que quiere decir que esta columna no cambia. Transcripción directa. Luego, la columna inmediata tampoco cambia. -2, -1,
y 7. No, sí, 7. ¿Verdad? Ahora no existen más ceros ni en la fila ni en la columna del pivot. Entonces, todos estos elementos que faltan completar deben ser completados con la reglita del rectángulo. Voy a ir por filas. Este 1 es el elemento a transformar. Este 1 con este pivot generan este rectángulo. Entonces tendría 1 menos 2 por 4 sobre 1. 1 menos 8 menos 7. ¿De acuerdo? Este 0 en qué se transforma. 0 menos 4 por menos 1 sobre 1. El menos con el menos se va 4. 4 más 0, 4. Luego, la siguiente fila. Menos 3, ¿en qué se transforma? Ojo, este es el elemento a transformar. Con este pivot definen estos otros dos elementos como vértices del rectángulo. Entonces tendría menos 3 menos 2 por 2 sobre 1. 2 por 2 es 4. Negativo más este 3 negativo, también menos 7. Este 1 ¿en qué se transforma? Con el pivot forma esta diagonal, la contradiagonal es esta. Entonces tendría 1 menos 2 por menos 1 sobre 1. Es más 2 más 1 más 3. Por último, la primera fila. El menos 2 con el pivot forman con estos otros dos el rectángulo. Entonces tendría menos 2 menos 9 por 2 sobre 1. 9 por 2 es 18. 18 menos 2, 16. Oh, y es positivo, perdón. ¿Y en qué se transforma el último menos 2? ¿En qué se transforma? A menos 20. Menos, Menos 20. no. Aquí estoy con con el pivot, forman acá estos vértices. ¿Sí? Entonces tendría menos 2 menos 9 por menos 1. Entonces, aquí es más 9 con el signo de la fórmula, menos 7. 9. Menos 9 menos 2, menos 11. He analizado la segunda fila, os digo, la segunda columna, el vector canónico correspondiente. ¿Eh? Bueno, voy a analizar a la tercera columna. Analizando la tercera columna, los candidatos son este 7 o este menos 1. ¿Con cuál voy a trabajar? Voy a trabajar con el menos 1 porque al dividir por 1 no hay fracción. Entonces, nuevamente, vengo acá, la segunda fila completo de ceros. No, perdón, la segunda fila divido por el pivot. La segunda fila divido por el pivot es 0, 0. Menos 1 sobre menos 1 es 1. Menos 7 sobre menos 1 es 7. 3 sobre menos 1 es menos 3. ¿Cierto? Ahora, la columna del pivot completo de ceros. La columna del pivot, aquí hay un 0 y luego dos ceros debajo de él.
Esa es la estructura nueva de la matriz equivalente. Ahora analizo la fila del pivot, hay estos ceros, quiere decir que estas dos columnas no van a cambiar, entonces voy a transcribir en su misma forma, lo mismo acá, voy a transcribir con este 1 acá y este 0 acá. ¿De acuerdo? Ahora sigo analizando en el pivot. He analizado las filas, he transcrito las columnas. Analizo en la columna, hay este 0. Toda la fila no cambia. Quiere decir que el 2 está aquí y el menos 1 también está aquí. Los que faltan, la reglita del rectángulo. Voy a empezar con la primera fila. El 16, ¿en qué se transforma? El 16 con el pivot forman el rectángulo con estos otros 7. Entonces tendría 16 menos 49. 9 a 6, 3. 3, 4 menos 1, 3. Menos 33, ¿no? ¿Está bien? Sí. 3 más 6, 9. 3 más 1, 4. 49 es el producto. El menos 11, ¿en qué se transforma? Yes. Exacto. 10. 10, porque es menos 11 menos 7 por 3 sobre menos 1. Entonces el menos 1 con el signo del producto de la fórmula es que va quedando positivo. 7 por 3, 21. Menos 11, 10. ¿En qué se transforma el menos 7? Menos 7 menos 2 por menos 7 sobre menos 1. El juego de los signos va par, por tanto es positivo. 7 por 2, 14 positivo, menos 7 es 7 positivo. Y por último el 4. ¿En qué se transforma? 10. No. Sería 4 menos Menos 6 2, Inge. menos 2. Y ahí está la otra matriz equivalente para esas operaciones que convirtieron la tercera columna en otro vector canónico. Para buscar la forma escalonada reducida, puedo analizar la cuarta columna. Aquí en la cuarta columna, el único candidato para poder ser pivot es menos 33. El único candidato. ¿Por qué? Porque en las otras filas ya existen los unos. Entonces eso quiere decir que voy a tener una matriz equivalente donde la primera fila 0 sobre 33, 0 sobre 33, 0 sobre 33, 1 y menos 10 sobre 33.
Luego, las otras columnas, la columna completo de ceros. ¿Eh? Ahora, una vez que he hecho eso, voy a analizar dónde existen ceros, solamente en la fila, y hace referencia a todos los que están antes en su forma canónica, que sería 0, 1, 0, 0, 0, 1. No cambia 1, 0, 0. Y de esta parte entonces ya está definida la matriz de ese lado. Lo único que van a cambiar son estos de la quinta fila. ¿Eh? Entonces, ¿en qué se transforma el menos 3? Ahora sí ya necesito hacer operaciones. Menos 3 menos 7 por 10 sobre menos 33. ¿Eh? Menos 33. Entonces, aquí yo tendría, ¿qué cosa? 33 por 3 sería ¿cuánto? 3 por 3, 9. 9. 99, 33. Estos signos, uno es positivo y el otro. Entonces, 99 y el otro, este producto es 70. Entonces hay menos 29, 33. El mismo producto, solamente que aquí es menos 2. Entonces tendría por 33, serían 66. 66 es negativo también. ¿Eh? Es negativo también. 66 al 70, 4 sobre 33. Y por último, el menos 1 se convierte en menos, aquí sería, ya no es 7, sino quedaría menos 1 menos 2 por 10 sobre menos 33. Esto se convierte en positivo. Aquí hay 20 y aquí hay menos 33. Menos 33 más 20 menos 13, 33. ¿De acuerdo? ¿Me he equivocado en algo? No creo. De aquí entonces, de todas estas operaciones, podemos concluir que la forma escalonada reducida por filas de esa matriz A sería el primer 1 en la primera columna genera este 1, 0, 0, 0, 3 ceros, 4, 33 aros. El 1 en la segunda columna genera este 0, 1, 0, 0, menos 13, 33 aros. El 1 en la tercera columna genera esta fila, que es 0, 0, 1, 0 y menos 29, 33 avos. Y el último 1 en la cuarta columna genera la primera fila 0, 0, 0, 1 y 10 menos 10
33avos. Esta es su forma escalonada reducida por filas. ¿Llegaste a esa forma? No, Inge, me debió equivocar en alguna. Observen que aquí no he hecho ninguna operación elemental. No hice ninguna operación elemental. Solamente la reglita del rectángulo aplicado de manera secuencial a cada una de las columnas. ¿Para qué? Para poder ordenar esta, para poder tener esta. Si no necesito ordenar, puedo tomar en cualquier lugar el pivot. Lo único que voy a conseguir van a ser las formas canónicas o los vectores canónicos desordenados, nada más. ¿Sí? Pero si yo quiero tener la forma ordenada, debo tomar la secuencia correspondiente columna por columna, si es posible. ¿De acuerdo? Inge, una A ver, pregunta. sí, ¿No es necesario que de la última fila sean toditos ceros como del anterior ejercicio? no, no. ¿Cuánto es el rango de acá? El rango de esta matriz es una matriz de tamaño 4 por 5, su rango es 4. Hay 4 vectores canónicos distintos, el E1, E2, E3 y E4. Hay 4 filas distintas, su rango es 4. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. A ver, aquí tengo aquí voy a tener una matriz 4 por 5. 4 filas, 5 columnas. ¿Alguien me dicta, por favor, la matriz inicial? Por filas. ¿La anterior, Inge, o este que hicimos? Esta última, 2 2 filas, menos 1, menos 1, 3, 3, 0, 0, menos 2, menos 2. Paso 0, a la siguiente fila, 0, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 3, 3, menos 3, menos 3, 1, 1. A la siguiente fila, 1, 1, 4, 4, menos 2, menos 2, 1, 1, 0, 0. La última fila, por favor. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2, menos 1. menos 1. Hay algunos paquetes estadísticos, uno de ellos es MATLAB, entonces esto es un paquete que es un resumen, que usa algo del MATLAB, más que todo del Maple. Y aquí tengo para matrices, por ejemplo, voy a formar la forma escalonada reducida por filas y observen cuál es el resultado. ¿Se ve el resultado? Sí, Inge. 4, 33, menos 13, menos 29 y 10. 4, menos 13, menos 29, 10, la última fila. Es la misma, el mismo resultado. Que hice solamente un clic y nada más. De la misma manera, en el MATLAB hay un comando cuando ingresan la matriz, hacen el comando de buscar la forma row echelon form. ¿Sí? Ahora, si yo quiero solamente una forma escalonada, si yo quiero solamente una forma escalonada, es otro el comando. ¿Sí? El comando es, por ejemplo, si yo quiero una forma escalonada,
voy a hacer la reducción o eliminación de Gauss. La eliminación de Gauss me permite hallar en la forma de escalera, y aquí está debajo de la escalera ceros. ¿Sí? Debajo de la escalera ceros. Si yo voy a buscar, por ejemplo, el rango de la matriz, si yo quiero buscar el rango de la matriz, también tengo en la correspondiente rank. ¿Dónde está el rank? Aquí está el rank. Rank igual a 4. Entonces existen los paquetes que sirven para poder hacer. Lo que yo tengo que aprender es saber qué significa eso, para qué sirve. ¿Sí? ¿Para qué sirve cada uno de estos conceptos? Ese es el objetivo de nuestra materia. ¿Y cómo se llega a estos resultados? Y ahí les estoy ofreciendo las herramientas que me permiten llegar a esos resultados. Una es la aplicación sucesiva de operaciones elementales y esta otra que es el algoritmo del rectángulo. ¿Cuál de las dos les es más fácil de aplicar o más fácil de trabajar? Eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Me han entendido? En la parte de la evaluación, como se trata de evaluar el manejo de las operaciones elementales, todo aquello, entonces no va a ser para calcular de manera numérica. Falla cuando este algoritmo falla cuando está en un sistema dado y no trabaja con una parte literal. Por ejemplo, si uno de los elementos en lugar de ser número es una letra, ya no puede ser utilizado el algoritmo. Entonces, es algoritmos netamente para números, o si existe algún algoritmo más genérico, podría ser utilizado para buscar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Estoy con 12:40, prácticamente 5 minutos nos resta de clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Para la próxima clase voy a hacer lo siguiente. Vamos a quedar acá en este concepto. Voy a ver este concepto, que es un concepto sumamente importante. La inversa de una matriz. La inversa de una matriz. Y todo este concepto y la manipulación del cálculo de la inversa de una matriz está directamente relacionado con todo lo que hemos hecho anteriormente, especialmente con la forma escalonada reducida por filas. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a quedar por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de tener la conexión desconectada? ¿Preguntas? Todo claro, Inge. Hasta luego. Muy bien, muchachos. Entonces los veo el día jueves para nuestra próxima clase y última de este primer capítulo.